creo que yo no había visto un jugador seleccionado tan bajo en el draft de reingreso que haya tenido un valor tan grande para un equipo como Michael de la Cruz. Increíble. Es increíble. El futuro escogidista. Yo veo poco probable que vuelva el Licey. Porque obviamente Michael de la Cruz era un jugador que recibía pocas oportunidades en el equipo de los Tigres del Licey. Con una conversación que tuvo Aroboy con él. ¿Qué? Enceronado en una esquina. Yo lo que sí veo Pero probable. oigan por qué yo creo que esta tiene que haber sido una de las mejores selecciones en la historia del draft de reingreso. Porque el equipo de los Leones del Escogido lo escoge en la 6ª ronda. Escoge a Michael de la Cruz para que sirva de apoyo a Pedro Severino en un equipo que si no hubiera escogido a Michael de la Cruz, ¿qué tenía como sustituto de Pedro Severino? Pocas cosas. Poca cosa. El Bueno, valor- un importado. El valor de reemplazo que representa Michael de la Cruz para el equipo de los Leones del Escogido antes de empezar el round robin ya era elevado. Y ahora mismo si ustedes toman lo que él ha hecho con el bateo, con ese equipo, es algo Y extraordinario. ahora mismo le deben estar diciendo, aquí se come bueno. Esta familia Escarlata, somos siempre contentos, unidos. Aquí hay un ambiente. Esto que tú estás viendo aquí O sea, que del otro lado no. es siempre. Bueno, entonces- del otro lado le van a decir, allá tú jugabas cada 15 días, aquí tú estás jugando todos los días. Exacto. Entonces, en la 5ª ronda, los Leones del Escogido escogen a Jorge Mateo, que hubo muchísima gente que decía, y este disparate, volvieron a cogerlo otra vez, que yo cuánto. Y es cierto que Jorge Mateo no ha bateado mucho, pero la estabilidad que le ha dado en la segunda Bueno, él base se ha es caído un poquito, pero él extraordinaria. comenzó bien. Sí, es extraordinaria. Él se veía imponente. De hecho, en un momento, no recuerdo a quién fue que escuché diciendo que en los primeros partidos del round robin, Jorge Mateo lucía como el junior caminero del Escogido del Bueno, año pasado. yo no diría Junior Caminero, pero para mí el Escogido en Jorge Mateo seleccionó lo más parecido a Jim Segura el año Exacto, pasado. nosotros lo dijimos aquí. Entonces, si nos vamos en la 4ª ronda, entonces, escogen a Raimel Tapia, que le cayó. El líder Eso en le hit. cayó como el mando Todavía hay Madura. gente Maduro. mirando para arriba y preguntándose cómo dejaron llegar a Raimel Tapia. Sí, la realidad es que por eso la semana pasada hacíamos el análisis de que este es el equipo que mejor draft hizo. No necesariamente el que mejor hizo, pero sí han sido los ganadores del draft, Claro. tomando en cuenta ahora los resultados. Porque el pick 1 y 2 le han dado lo que se esperaba, pero lo que le han dado el 4, 5 y 6 ha sido Que simple y probablemente no era algo que ellos extraordinario. esperaban. Exactamente. Michael de la Cruz, primero le Bueno, quitas Raimel Tapia, yo creo que todo el mundo sabía que el Sí, tipo claro, batea. claro. Y la No, temporada me que refiero tuvo- a que ellos no sabían que le iba a llegar. Ah, no, claro, eso Exacto. le cayó como un regalo. Ujú. Un Es que regalo. estamos hablando del líder en hits en la Exacto, temporada. Es sí. poco probable que en una liga donde no se batea pasen 2 rondas y el líder en hits lo dejen pasar. Exacto. Eso es poco probable. Ujú. En el caso de Michael bateando por encima de 400, un OVP de 517, o sea que se han basado en más de la Ya mitad no es de sus nominal. turnos. Creo Sí, que todavía. Ya él califica. Ya califica sí. luego del partido de ayer. Tiene Ajá. 3 titularidades consecutivas con el conjunto del Escogido. Y Michael mencionaba algo importante en la rueda de prensa ayer, y es que el ser titular te permite poder hacer ajustes juego tras juego, que es Claro. algo que lamentablemente cuando no te dan el chance de tener partidos consecutivos, es algo que se complica mucho más poder hacerlo. Y ha sido una revelación para este conjunto del Escogido, que en todo sentido de la palabra es el mejor equipo. Es el mejor equipo ofensivamente hablando, con una alineación que en este momento el único eslabón débil es Elier Hernández, porque Michael de la Cruz está dando una gran producción en la receptoría, arreglaron la producción de la tercera base ahora con Alcides Escobar, y el único que está produciendo bajo par es Elier, pero Elier es quien te da la mejor defensa en el center field, y es lo que hace al Escogido ser el mejor equipo defensivo, porque tienen un shortstop en segunda, Eric González es un gran jugador defensivo, tienen esa combinación en la receptoría, y el Escogido entonces es el equipo que menos errores ha cometido en este round robin, con apenas 7 en 13 juegos. Mientras Y- eso ocurre, discúlpame Alex, el punto de quiebra ahora mismo se focaliza en la romana. Estamos hablando de que ayer creo turnos entre los dos, de la Cruz y Eloy, y sumados al 15-1 que habían bateado en los 2 partidos previos al juego de ayer, estamos hablando de 22-2. Wow. Brian de la Cruz
y Eloy Jiménez. Y eso tiene un nombre y apellido. Y es que no están viendo, la calidad de picheo que ellos están viendo ahora es muy diferente. La ausencia de Liberato. Porque Liberato y Celestino tenían una casa en primera y en segunda, Sí, en la serie regular. Esos tipos generaron un tráfico que a Brian había que picharle obligado, claro, sí o sí, y había que picharle por ahí. Sí. Entonces ahora ellos no están viendo los mismos picheos y el resultado de los Toros es un desplome olímpico en este momento. Estamos hablando de que ese equipo desaprovechó una derrota en el Quisqueya de las Águilas, perdiendo 2-1 de los Gigantes allá en San Francisco de Macorís. Sí, la semana pasada, y disculpa Alex, hablábamos de que los Toros tenían los mejores promedios ofensivos en un round robin en la historia del round robin. Exacto. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Eso ha cambiado sustancialmente. De esa ofensiva histórica, hemos pasado a un equipo que ha hecho 5 carreras en 4 juegos. En 4 juegos. Porque es que la cápsula es como las cápsulas de los cohetes que van, ¿verdad?, al espacio. Bueno, mira, cuando vienen entrando a la atmósfera se van deshaciendo, se van descacarando, y lo que queda entonces ya es la cápsula final que cae al océano. El equipo está ahora mismo a merced de lo que pueda pasar de mañana en adelante con gente como Eric Filia, que es un tipo que ha bateado. Y Eddie Rosario. Ya jugaron un primer partido. Vamos a ver mañana. Por lo menos Filia es un tipo que, bueno, ha jugado con los 6 equipos ya. Uno de los pocos peloteros que se ha puesto las 6 camisetas. Ha bateado donde quiera que ha jugado. Entonces, eso puede ser un despertar, porque si Filia bateando en la punta de la alineación, yo creo que puede, porque fíjense que incluso los Toros, hubo un partido, creo que el propio de San Francisco de Macorís, donde a un tipo que se está cayendo, como Jaime Candelario, lo colocaron de segundo, tratando de buscar reacciones. Candelario, que le había ido bien en San Francisco de Macorís, pero no sucedió tal cosa. Entonces vamos a ver si Filia, que es un tipo que, como digo, ha bateado aquí, puede volver a dinamizar y que esa gente vuelvan a ver mejores picheos. Durante la semana, los Toros envasaron 84 corredores, de los cuales solamente pudieron anotar 25. Y tienen un promedio de bateo de manera colectiva de 2.28 en la última semana. Y entonces tienen que ganarle, o sea, tienen un compromiso, a pesar de que van en su casa. Para los Toros no es una opción que no sacar una victoria de ahí. Y entonces el equipo, dado el calendario de las Águilas, que tienen 2 juegos contra los Gigantes. El equipo de las Águilas actualmente tiene el peor picheo empatado con los Gigantes. Ustedes recuerdan que hace una semana los Gigantes era el equipo que tenía el peor picheo, pero por mucho. Y en estos momentos las Águilas, en ese, vamos a decir, en ese privilegio que no es muy bueno, ¿verdad?, negativo, están empatados con los Gigantes, y en los últimos 7 días o 6 partidos, el promedio de efectividad del equipo de las Águilas es de 5.43 de manera colectiva, y el de la liga es de 3.34. Ha mejorado bastante, y sin embargo las Águilas han hecho un retroceso. Es que ese bullpen, mi hermano. Sí. ¿Cómo es? Vidal, ¿cómo es? Nuño. No pasa un... No es el mismo que vino con los Toros hace unos años. Y no provoca un fallo de picheo. Tira para batear. Pero oigan esto, en ese periodo de tiempo, en esos seis juegos, las Águilas, su picheo de relevo tiene efectividad de 4.93, le batean 2.73. Si lo comparamos con el equipo de los Leones del Escogido, que tiene efectividad de 0.55 y le batean para 197. Uno en Montecristi y otro aquí. Y lo de los Leones, quiero hablar, que lo tenía pendiente ahorita para cuando hablábamos del desempeño de su picheo. En ese lapso, en los últimos 7 días, el relevo del Escogido, como tú destacas, 0.55 de efectividad, al igual que el picheo colectivo del conjunto. 1.09 el whip, y lo destaco porque el Escogido fue el equipo que en teoría menos se reforzó en el bullpen. El Escogido fue al draft a buscar 2 relevistas, como mencioné en varias ocasiones acá, para cubrir 2 huecos que ellos tenían, pero fueron a atacar la parte de un bateador zurdo de contacto como Rayon Tapia, un jugador utility como Jorge Mateo, que puede desempeñarse en varias posiciones, y un abridor como Radamés Liz, que ellos apostaban a que por lo menos estuviera cerca de darle 5 entradas. Pero el hecho de haber escogido un relevista en la primera y la segunda ronda te dice a ti de que ellos vamos a decir, todas sus municiones al principio fue para fortalecer el relevo, que en la temporada regular fue muy malo. Fue muy malo. Y en esa parte el relevo de estos dos y la incorporación de estos 2 jugadores más otros jugadores que se han agregado, señores, Héctor Neris ha hecho un trabajo extraordinario. Ayer, por ejemplo, ellos recibieron de los Gigantes de Nogosek. ¿Cómo se llama el de los Gigantes? El que era de los Gigantes, el que está ahora mismo en el 8º inning haciendo por ellos, que fue cambiado por que vino de las Estrellas, Patrick Weigel.
No, el que cambiaron, cuando cambiaron a... Abad. Sí. A Fernando Abad. No, yo le voy a decir... Abad y a Jimmy Cordero. O sea, cuando cambiaron a Jimmy Cordero, el que Ah, recibieron de sí, los sí, Gigantes. Ángel Sánchez. Fue Ángel Sánchez, sí, yo creo que sí. Ahí vino Ángel Sánchez y otro. Entonces, aparte de eso, tú decías la debilidad que tenía el equipo de los Leones del Escogido en la parte final del line-up. Tenían una debilidad grande con Jonathan Guzmán y ya la han resuelto también, porque Alcides Escobar llegó bateando. Y eso ha provocado que Jamaica cumpla su proceso. Sí, porque se temía en un momento que la ausencia de Jamaica se sintiera ofensivamente, pero ese equipo, yo diría que tiene demasiadas formas de ganar un juego de béisbol ahora mismo, porque es que ha ganado a palos, comenzó el round robin ganando a palos, pero cuando la liga comenzó a apretarse en términos de picheo, demostraron que ellos pueden ganar partidos cerrados y de poca carrera. Hansel Marcelino. No, ok, Marcelino pero que es drafteado por ellos. este año. Marcelino Ok, es de sí. ellos, por eso que Sí. yo estoy viendo el cambio aquí. Digo, Efectividad de 0.00, un whip de 0.95, wow. 7 y un tercio de entrada, 6 hits solamente, le batean 2.14, pero Héctor Neris también en 6 y 2 tercios de entrada le batean 167 y efectividad de 0.00. Y hay algo también que si uno se pone a ver turno por turno, hay como una encomienda, ver la mayor cantidad de picheos posibles en cada bateador de los Leones. Claro. Ujú. Porque esto es una liga donde el conteo de picheo para los abridores es importante. Ahora, Correcto. espérate. Todo ese plan ellos lo han llevado a cabo, pero la verdad es que contra Luis Cruz fue una masacre. Sí. Una masacre porque no lo dejaban bajarse de la lomita. La verdad es que lo atacaban, parece que había un plan, porque él es un lanzador que ataca la zona de strike constantemente. Y ese tipo de lanzadores tú no le puedes permitir E igual que a acomodarse. Jorge Tavares le hicieron lo mismo. así que, Exacto. aunque ese se combinó con algunos errores de las Águilas. Sí. Entonces ahora lo que queda es el equipo de los Leones, ¿verdad? Su número mágico es de 2. Entonces viene una lucha sin cuartel, máscara contra cabellera, Águilas Ibaeñas contra los Toros del Este. Sí, sí. Sí, correcto. Se Ahí- enfrentan el miércoles estos dos equipos. Antes, tomando en cuenta que hoy es día libre, Águilas enfrentan a Gigantes, Toros enfrentan a Leones. Así que esa jornada que va de por medio antes de ese enfrentamiento, obviamente que será también extremadamente importante. En el caso de De Hansel espanto y brinco va a ser ese juego, señores. Marcelino, y crédito a Rubén Sánchez, que ponía el dato en Winter Ball Data hoy en su cuenta de X. Marcelino está a una entrada de convertirse en el cuarto lanzador en la historia del Lidón que combina regular y playoff al menos 20 entradas sin permitir carreras en un torneo. Se uniría a Josh Judy, que lo hizo con las Águilas en 2016-2017. Judy, que en años consecutivos fue el mejor cerrador en ese momento aquí en la pelota dominicana. El hombre ganó como 2 motores. Sí. El Dos caso super gatos. Sí. El caso de Ronel Blanco, caso similar, Uy, sí. 2 años consecutivos, básicamente imbatiable aquí en la pelota dominicana. El único que le pudo remolcar carrera fue Mel Rojas. Y Arnaldo que lo hizo Muñoz en está dos por ahí. ocasiones, 23-24. Ronel Blanco en la temporada 21-22, 20 entradas y un tercio sin permitir carreras. Y Tommy Milón, refuerzo del Licey en la Ay, temporada sí. 2018-2019 como abridor, lanzó en la regular 34 entradas y un Un tercio, tercio, sí. sin permitir Señores, carreras. Hansel Marcelino está entrando en la 7ª entrada. Sí, en el séptimo. Entonces Wiggle después en- viene Wiggle en la octava, en el octavo, y y Novo entonces Seca en el noveno. entonces ha habido para mí una gran sorpresa, y es que cuando algunos de esos no están disponibles, entonces viene a Neuri Zavala, que ha hecho un Sí. excelente El trabajo. nombre de bachatero. 8 innings lanzados, señores, una efectividad de 1.12, solamente ha permitido una carrera, 9 ponches y una sola base. Nombre de por bola. bachatero. Sí. Bueno, Y el entonces eslogan- está el brazo de goma, Grant Gavin, que Grant es el Gavin. hombre que entra en Y que abrió relevo ayer. al- ¿eh? Que abrió ayer y que nadie sabe si ya pudiera insertarse otra vez a la rotación, porque ese era su puesto y para eso lo trajeron inicialmente. Sí. Le fue mal, por eso fue al relevo, hizo un tremendo trabajo y ahí vuelve a estar la opción de que él vuelva a estar ahora en la rotación.